la segunda charla realmente, por el título, no era la intención de revisar lo que es el impacto de esta técnica en el mundo, sino sencillamente cómo utilizamos la parte ecocardiográfica dentro de este procedimiento. Este procedimiento, que ustedes están todos familiarizados, realmente revolucionó varias cosas. Uno, que la data aleatoria es realmente convincente. O sea, esos son miles de pacientes donde la mortalidad fue significativamente mejor. Segundo, puso al ecocardiograma contra la pared. Nosotros éramos muy orgullosos y muy arrogantes que nosotros podemos hacer lo que hiciéramos con la estenosis aórtica, hacíamos como diagnosticarla, la severidad, bla, bla, bla. Resulta que para este tipo de técnica nos dimos cuenta que tal vez necesitamos otras técnicas de imágenes, y es donde la tomografía computarizada y en menor forma la resonancia han venido a complementar esto. Y finalmente hizo que se creara esta cosa que llaman el Heart Team. Y esto no es una opinión de la Cleveland Clinic, sino es una opinión personal mía. Este Heart Team nació de la necesidad de que los intervencionistas no sabían nada de válvula mitral, porque lo único que hacían eran coronarias, y la inmensa mayoría de los cirujanos en los Estados Unidos operan muy poquitas válvulas. Si se hacen el promedio, la mayor parte de los cirujanos de Estados Unidos operaban menos de 50 válvulas aórticas al año. Es decir, ellos no sabían absolutamente nada de la válvula aórtica, y los intervencionistas tampoco sabían nada. Por lo tanto, fue necesario hacer un equipo donde muchas cabezas llevaran este procedimiento revolucionario adelante, y necesitó anestesiólogos, o necesita anestesiólogos, necesita gente que sepa de CT, necesita de eco, cirujanos que sepan de intervencionistas, e intervencionistas que realmente entiendan lo que es la válvula aórtica y la patología aórtica, ¿no? Las dos válvulas arriba son las válvulas que están en los Estados Unidos comerciales. Estas son la tercera generación y la segunda generación de estas válvulas. La de la izquierda es expandible con un balón y la de la derecha es autoexpandible. Y las de abajo, por lo menos en los Estados Unidos, son en ensayos clínicos que ya se están utilizando. Esta es ajustable, y aquella tiene un diseño bastante interesante. Es una válvula que es bastante flexible y se llena inicialmente de solución salina, y si estamos contentos con el resultado, se cambia eso por un polímero que se endurece y le da la rigidez de la válvula, ¿no? Es decir, que hay por lo menos estas 4, y creo que hay 2 o 3 o 4 o 5 más válvulas que vienen en camino. Es decir, que es una área de bastante investigación, ¿no? El papel del eco desde el punto de vista del diagnóstico, obviamente no tiene discusión. El primer paso, un paciente con estenosis aórtica, es ser evaluado ecocardiográficamente para ver la severidad. También se utiliza en forma reducida, por lo menos en nuestra clínica, durante el procedimiento, y obviamente para el seguimiento, y voy a hablar de las 2 primeras indicaciones, ¿no? Este es el protocolo en la Cleveland Clinic. Todo paciente se le hace un eco de superficie, obviamente para la severidad, etcétera, etcétera. Antes se le hacía a todo paciente con transesofágico, ahora realmente eso ha disminuido en forma notable. Ahora, a una minoría se le hace, pero a la inmensa mayoría no se le hace. Todo paciente se hace una tomografía computarizada, si se puede hacerlo con contraste, es decir, si los riñones lo permiten, y en aquellos pacientes sin desfibrilador con insuficiencia renal, se le hace una resonancia para ver el anillo. Si todo esto falla, entonces se le hace un eco transesofágico para la medición del anillo, que ha pasado de ser la primera técnica a ser la tercera técnica para la precisión de la medición del anillo, por lo menos para nosotros, ¿no? El eco, como ven ustedes, tiene múltiples funciones. Obviamente este es el eco basal inicial, donde se va a ver la morfología de la aorta, cuán severa es, cuánta insuficiencia aórtica tiene, si el ventrículo está malo, y si además tiene insuficiencia mitral severa, tricopía severa, etc., ¿no? Es decir, un eco completo donde vamos a hacer énfasis, por supuesto, en la válvula aórtica. Primero, entonces, ¿qué tipo de válvula es? Esta obviamente es una válvula que no es una válvula buena para, yo creo que es la memoria de mi computadora la que no funciona. Es una válvula unicúspide. Si este paciente tiene estenosis severa, no puede ser llevado, no debería ser llevado a TAVR. Y el otro aspecto de esta válvula es que no está calcificada. Es decir, estas 2 válvulas comerciales están hechas para pacientes con válvulas tricúspides y severamente o significativamente calcificadas. Entonces fueron diseñadas de esa manera, y aunque en la experiencia inicial del partner trial hubo pacientes con válvulas bicúspides, se sabe que a estos pacientes no les va tan bien. Esta es una serie publicada, no sé, ahora un par de meses, donde ratifican que pacientes con válvulas bicúspides, particularmente el tipo A, que es la verdad bicúspide, no son pacientes favorables.
Los CEP tal vez podrían ser considerados en algunos casos, pero de nuevo no son válvulas que fueron diseñadas para ese tipo de válvula y por lo tanto en general deberían ser evitadas si el paciente es posible. El cálculo de área valvular aórtica también se ha considerado o se ha transformado un poquitico de dolor de cabeza para nosotros. De nuevo, antes, ¿quién discutía eso? Iba un eco, el eco decía que era 0.8, era 0.8, eso no discutía nadie y listo, ¿no? Con el uso de estas nuevas tecnologías y la disponibilidad de intervención de estos pacientes, la cosa es un poquito más compleja, ¿no? La fórmula no ha cambiado, sin embargo, esta es una fórmula que desde el comienzo tenía sus limitaciones. Nosotros siempre hemos asumido de que el tracto de salida es circular y por lo tanto solamente necesitamos un diámetro para calcular el área. La segunda cosa que se asume es que el perfil de flujo del tracto de salida es plano, cuando en efecto no es plano. Ustedes lo ven, entre más anciana es la persona y tiene más septum sigmoide, el flujo es menos plano. Por lo tanto, una muestra de volumen en un solo sitio probablemente no representa el flujo, la velocidad del tracto de salida. Esto no tiene mucha solución para nosotros. También con el advenimiento de otras técnicas, como el caso de la tomografía computarizada y el eco tridimensional, la gente se dio cuenta, o nos dimos todos cuenta, de que la inmensa mayoría de pacientes no tienen un tracto de salida circular como el que vemos a la izquierda, sino que son ovalados. Por lo tanto, la fórmula del cálculo de área utilizando un solo radio al cuadrado se aplica al caso de la izquierda, pero no se aplica en la derecha ni el caso inferior tampoco. Por lo tanto, o se calcula o se miden dos diámetros, o lo que hacemos ahora todo es sencillamente hacer una planimetría y la máquina da directamente entonces el área, ¿no? Es decir, que desde el punto de vista del cálculo de área valvular, no lo hemos modificado, se sigue utilizando un solo diámetro. Sin embargo, para el cálculo de escoger el tamaño de la válvula, entonces se utilizan otros métodos. Porque vean ustedes, entre más elíptica es el tracto de salida, mayor es el error de utilizar un solo diámetro para la escogencia del tipo de válvula. Entonces, desde el punto de vista retrospectivo, pacientes que fueron escogidos exclusivamente por eco tenían la tendencia a tener más fugas paravalvulares porque la válvula no se ajustaba, había pacientes en que la válvula migraba, etcétera, etcétera. Y ahora se considera la regla de oro utilizar ya sea tomografía computarizada o resonancia para eso, o en su defecto entonces utilizar eco tridimensional. Y esto es parte de la casuística donde cuando comparaban eco con otras técnicas, la dispersión y la diferencia era bastante apreciable. Por lo tanto, si es posible, entonces se utiliza el eco tridimensional. Hay varios trucos de hacerlo semiautomático, etcétera, etcétera. Nosotros lo seguimos haciendo manual, pero de nuevo permite entonces hacer planimetría. Siempre el eco tiene, ya sea tridimensional o no, a subestimar el área. Y más recientemente, alguna de las máquinas hace esto automáticamente. No es perfecto, pero no es tan malo. O sea, para hacer una cosa que hace uno con un solo botón, hay que aceptar que la técnica con un poquitico de refinamiento no es nada mala. Y finalmente, aunque se utilice eco tridimensional, en tractos de salida que son calcificados, sigue siendo problemático. En el caso si me lo permite la flecha, que no sé dónde anda, aquí, esta zona de calcio en el cuadrante inferior derecho realmente causa problemas y este paciente por eco realmente estimó en mucho menor el área valvular. Sigue siendo problemática el uso de eco exclusivamente para ese tipo de cosas. El otro punto también fue que estamos acostumbrados a tener pacientes, si tenía el gradiente alto, la estenosis era severa, y si era bajo no era severa. Bueno, hasta en eso nos han complicado la vida, particularmente el grupo de Canadá, que ha publicado extensamente en eso, pero es obvio que la estenosis aórtica es más complicada y que no solamente son áreas valvulares y gradientes, sino que hay combinaciones diferentes. En pacientes con función ventricular normal pueden tener gradientes altos, los pueden tener bajos, el gasto puede ser normal o puede ser bajo. Aunque la mayoría de estos pacientes tienen gradientes altos, no es despreciable este grupo en este segmento. Y de nuevo, hay guías y hay proposiciones al respecto. Los pacientes con alto gradiente deberían ser operados. Los pacientes con bajo gasto y bajo flujo deberían controlarse la presión arterial y tal vez considerado para cirugía. Y estos pacientes, fíjense que no hay ninguna recomendación establecida y lo que hay que hacer es ver si algún error en la medición. Estos son pacientes que tienen la función ventricular preservada. El otro grupo también no menos complejo son aquellos pacientes en que la fracción de eyección es baja.
Este también es tomado del grupo francés, de Canadá, donde ellos sugieren que aquellos pacientes que tienen función deprimida y gradientes bajos deberían ser sometidos ya sea a una prueba de dobutamina o tomografía para ver el nivel de calcio o ambos. Y esto es una cosa que hacemos ahora en forma rutinaria. Yo nunca creí en esta técnica, para serles honesto, ¿no? Y la razón de que se hace ahora mucho es que si el paciente no tiene un gradiente de 40, no se le puede hacer el estudio, no se puede, es más difícil de meterlo en el estudio y por lo tanto se le da dobutamina con la única objeto de llegar a un gradiente de 40. El protocolo es este, se empieza a dosis bajas. Estos son pacientes que tienen fracciones de eyecciones a veces muy bajas y la dosis máxima que se utiliza es de 20 microgramos por minuto y se le hace eco pulsado y continuo a cada uno de estos niveles y se calcula el área valvular a cada una de las dosis de este tipo, ¿no? Y se buscan dos cosas, si la válvula aórtica aumenta de tamaño y si el paciente tiene o no reserva contráctil o reserva de flujo. Se considera reserva contráctil cuando tiene un aumento en el volumen latido de más de 20% y que la válvula aórtica se mantiene por debajo de 1.2 centímetros cuadrados. Otros laboratorios que son un poquitico más compulsivos hacen realmente este tipo de plot, empezando en reposo y luego hacen flujo contra área del edificio y luego extrapolan esta curva a una situación ideal de un flujo instantáneo de 250 mililitros por segundo y ver cuál es el área valvular. De nuevo, esto está muy bien desde el punto teórico, pero toma demasiado tiempo y en general, por lo menos en mi laboratorio, nosotros no lo hacemos. Pero el concepto sigue siendo el mismo, ¿no? Es tratar de identificar a aquellos pacientes que tienen enfermedad aórtica severa, estenosis aórtica severa, y diferenciarlo de aquellos pacientes con cardiomiopatías donde el área valvular es pequeña porque el volumen latido es bajo, y si ustedes le normalizan eso, el área valvular aumentará. Eso afortunadamente son pacientes que son relativamente raros. Muchos de estos pacientes puede ser que tengan amiloidosis, que ha sido al parecer el tema de este simposio, y debe ser algo entonces que debe ser mantenido en mente. Durante el implante, mi experiencia personal es que la evolución ha tenido 3 fases. Una de aprendizaje, donde habían 20 personas en el laboratorio de hemodinamia durante cada procedimiento. Un anestesiólogo, 2 cardiólogos, 3 intervencionistas, 4 cirujanos, ¿no? Y a esos pacientes a todos se les hacía eco transesofágico. Luego vino, yo no sé si arrogancia es la mejor palabra, pero de autosuficiencia. El eco no es necesario. Le hacemos un eco de superficie antes y un eco de superficie después y ahí vemos. Y finalmente, creo que es donde estamos ahora, donde yo espero que estemos ahora, que es la que llamo la fase de maduración, donde el paciente que necesita el eco transesofágico se le hace y aquellos pacientes que necesitan, se le puede hacer ecosuperficie, se le hace ecosuperficie y la proporción será 60-40, 60% con eco transesofágico, 30-40% sin eco transesofágico. Entre más el hemodinamista tiene confianza en sí mismo y las válvulas han mejorado, realmente la contribución del eco intraprocedimiento ha bajado un poco, ¿no? Y esto se debe a que esta gente es realmente muy buena en la parte de fluoroscopia y los resultados son fenomenales, así que no importa. Esto es la forma como nosotros iniciamos y publicado, donde utilizamos el eco transesofágico para situar el balón. Nosotros ya eso no lo hacemos. Es excepcional que a nosotros nos pregunten si la válvula está posicionada en forma correcta. Si eso ocurre es porque algo raro ahí, el paciente tiene escoliosis o porque yo no sé qué lleva a ellos a preguntar, pero antes era consenso, le preguntaban a uno, al otro, y si todos estaban de acuerdo se hacía. Ahora ellos hacen una inyección en la raíz aórtica y si están contentos con la relación entre eso y el pigtail, ahí van. Y nosotros lo estamos viendo, pero solamente como terapia coadyuvante. Como ven ustedes aquí en este ejemplo, no es perfecto. Este es un paciente que le inflaron el balón en el ventrículo izquierdo. No, esto es sabotaje ya. Creo que Maduro sabe que estoy por aquí y no quiere que dé mi charla.
Pero bueno, esto no es que sea completamente perdido. En algunos casos ayudamos, pero creo que en general el conocimiento y la práctica de los hemodinamistas, yo creo que en mi hospital habrán puesto unas 400 de estas válvulas, así que la confianza que tienen ellos es bastante buena y probablemente justificada en esto, ¿no? Utilizamos eco tridimensional con frecuencia. En estos casos, ¿es necesario? Bueno, probablemente no, pero las vistas son buenas y nos permite rápidamente ver la válvula, sobre todo para la valoración de la insuficiencia residual. Ven ustedes, una vez que la válvula está puesta, ahí todavía está el catéter, pero ya la válvula está inflada en su posición, y este es el resultado final, donde ven ustedes que tiene una insuficiencia residual mínima o nula, ¿no? En este aspecto, el eco tridimensional es bastante fácil de hacer y bastante útil, ¿no? Obviamente, lo que más se teme es la insuficiencia residual. Esto, dado el diseño actual de las nuevas válvulas, esto ahora es relativamente raro, ¿no? Donde veamos insuficiencia residual más que leve, ¿no? El otro punto también que hemos aprendido es que hay insuficiencias aórticas que se ven por ortografía y que no importa lo que se haga con el eco, no se ven. La explicación de esta es difícil de entender, y mi teoría es que, siendo unas válvulas bastante grandes, si el trayecto de insuficiencia es muy largo, probablemente ese jet se desacelera tanto que es muy difícil de ver. Porque no importa si se hace bidimensional o tridimensional o desde el estómago o patas para arriba o como sea, insuficiencia mitral no la vemos, a pesar de que los hemodinamistas la ven haciendo un aortograma. Eso también ha sido algo de valor y que, bueno, nos trae un poco de humildad al ecocardiografista de que tampoco no somos perfectos, ¿no? Esto, de nuevo, ha tenido mucho impacto y afortunadamente los nuevos diseños hacen que esto sea relativamente raro. Esto es una cosa que se ha propuesto. Yo le diré a ustedes que o no lo crean o no pierdan mucho tiempo en esto. Esto es, como dirían en Estados Unidos, BS. Alguien propuso esto que realmente no tiene mucha experiencia en esta cosa, ¿no? El eco transesofágico, entonces, y el eco transprocedimiento tiene valor aquí. Entre mayor sean las complicaciones en su centro, mayor el uso del eco. Entre menos sean las complicaciones, menor el uso de eco intraoperatorio. ¿Por qué? Porque una vez que ocurre una de estas cosas, que puede ser catastrófica, ustedes quisieran tener todos los elementos diagnósticos presentes. ¿El paciente tiene taponamiento, sí o no? ¿Le rompimos el anillo, sí o no? Aunque eso es muy difícil de ver por eco. El paciente tiene insuficiencia severa, esa es la causa de la hipotensión. La prótesis, la migración de la prótesis la ven ellos por rayos X, no hace falta. La función ventricular está normal o deprimida, o el procedimiento dañó alguna de las otras válvulas. Ya para terminar, este es un ejemplo de un paciente con insuficiencia mitral aguda. Este era, creo que, el eco inicial. Y este paciente hizo hipotensión, y ven ustedes en la visión de la derecha cómo la válvula mitral no se cierra. Este paciente está en shock transitorio, y lo que hizo el hemodinamista fue retirar la guía. La válvula al siguiente latido, 2 latidos, había coaptado la insuficiencia mitral, se fue, y la presión arterial era normal. Esto para el eco es bueno, porque el paciente, sabemos que no estaba tamponado, el diagnóstico fue hecho inmediatamente y la causa fue corregida en segundos. De nuevo, esta es algo relativamente raro, y por lo tanto el valor del eco, de nuevo, es restringido. Este es un paciente también que es complicado y que nos pasó a nosotros, donde ven ustedes, medimos mal el anillo y la válvula migró. Esto es una tragedia, y estos pacientes habitualmente tienen que ser operados urgentemente. Si el paciente era inoperable, ya verán ustedes que lo que pasó. Este paciente tuvo un accidente cerebrovascular y murió a la semana. Y finalmente, el diagnóstico de taponamiento cardíaco. Los anestesiólogos son tan buenos que habitualmente lo sospechan en los primeros 20 segundos de que el paciente colapsa. Pero ¿cuál es la ventaja? Que lo sospechan ellos, pero nosotros lo demostramos. Este es un paciente que en efecto tenía taponamiento cardíaco, y se hizo el diagnóstico rápidamente. Este paciente tuvo que drenar el pericardio. Del punto de vista práctico en esta cosa, no se conformen con la visión del esófago, porque habitualmente no se ve bien el taponamiento. Si alguien sospecha de taponamiento, vayan rápidamente al estómago y vean
ejes vista transgástrica, como en este caso, y harán el diagnóstico inmediatamente. Estas son entonces algunas complicaciones para lo cual la imagenología intraprocedural es muy buena. Y este fue parte de nuestra experiencia inicial. Este fue el paciente número 3 o 4, no me recuerdo qué fue, donde el paciente se le ocluyó la coronaria izquierda. Afortunadamente la función ventricular era normal antes, no durante hubo que darle masaje cardíaco. El paciente se le puso un tandem heart y se le puso un stent en la coronaria izquierda y se fue a la casa 2 o 3 después con función ventricular normal. De nuevo, nosotros no hicimos el diagnóstico de oclusión coronaria, porque el eco no puede hacerlo, pero descartamos inmediatamente que era un atrapamiento cardíaco, que no era insuficiencia mitral aguda y que el ventrículo estaba severamente comprometido. Y mientras eso, que nos tomó, qué sé yo, 20 segundos, ya el hemodinamista sabía exactamente lo que tenía que hacer y de esta manera entonces el paciente pudo ser salvado. Entonces, yo no quiero decir que el eco no sea útil, pero la utilidad es restringida y fundamentalmente para complicaciones. Y esta otra complicación también, donde el eco afortunadamente es extremadamente rara, habremos tenido si acaso 2, donde un paciente con una disección de la aorta ascendente aguda y donde de nuevo el diagnóstico por hemodinámica ha sido muy difícil, va a tener que hacer un aortograma, qué sé yo, y aquí inmediatamente nos dieron la misma historia, el paciente estaba un poco hipotenso, el balón se movió, por favor vean la aorta, y el diagnóstico entonces es inmediato de una válvula que está bien colocada, no tiene insuficiencia aórtica, pero el paciente tiene una disección aórtica aguda. También lo que les mostraba antes, lo que es el futuro, lo que se aplica a la válvula mitral, también y probablemente más frecuentemente ahora con este registro de imágenes, se puede hacer, se registra la punta del eco transesofágico con respecto a ciertas posiciones fluoroscópicas y luego las dos imágenes se juntan y de nuevo le permite al hemodinamista guiar sus catéteres y ver la localización del anillo utilizando fluoroscopía y con las imágenes ecográficas adelante, ¿no? Y esta es parte de la misma cosa para ver entonces la presencia y localización de flujas paravalvulares. Para concluir, yo creo que este programa va a continuar, o sea, van a haber más válvulas, mejores válvulas, más rápidas, más seguras, menos complicaciones. Requiere, en efecto, de un equipo que esté familiarizado con estas cosas y nuestro papel es hacer el diagnóstico preciso preoperatorio o preprocedural de que en efecto el paciente tiene estenosis aorta severa y que está severamente calcificada en una válvula tricúspide, y durante el procedimiento, en aquellos que así lo ameriten, de tener la experiencia suficiente de hacer el diagnóstico rápido de complicaciones y guiar la terapéutica inmediata para la resolución del problema. Muchas gracias.